Un podcast de emergencia. No, Baby. pero esto no es un podcast de emergencia. No, pues. No, Pero sí, No, no pero le sí. mintamos a la gente. ¿O pero sí? sí. El que tiene un poquito de emergencia. Un poquito de emergencia. No seamos políticos. No seamos políticos. Mira, yo le quiero contar la pulenta, la pulenta, ya me puse Kuma. Le quiero contar la verdad, transparente, como una casa de vidrio, a quienes están en este rato conectándose. Yo creo que esto lo vamos a liberar en unas horas más, no sé. Pero yo les pedí esta reunión de emergencia en la mañana, acá a Mirko Alberto, estamos en la mañana del jueves 6, Reyes Magos. Ah, Reyes Magos. ¿Estáis con los Reyes Magos? Sí, pues. Ah, muy bien. Ahora, aquí hay dos razas de personas. ¿Ya? Los que celebran, ahora ya empezó a haber gente que celebra Navidad con regalo y todo, y hay gente que la Navidad es una cena y chao, no hay nada. Y hay gente que, la mayor parte de la gente, incluso la gente joven y todo, son tradicionalistas y Reyes Magos. Ah, ¿Ya? ya. Ya. Entonces Reyes Magos es súper importante. De hecho, la Perdona, ciudad pero está más linda ahora que para Navidad. Está con más Ah, luces, está con más... es más navideña. Vox es Reyes Mago. Claro, pero ha nacido una nueva raza de gente que celebra las dos cosas. obvio. Sí, es que cuando entra la droga, pero si es Solozzo. Sí, po, Sí, po. metieron la droga. Oye, Halloween en Chile, en Latinoamérica, hace Sí, 30 pues. años, Halloween, ¿qué es esa weá? ¿Cachai? Y ahora, compadre, para la juventud. Desde que empezaron a ponerle nombres tipo Miami a los niños. Sí, po. Bueno, Byron, Bryant, Griezmann, Mbappé. claro. ya hablamos de eso. Quiero decir, jóvenes, que yo los traje porque ustedes no han visto, y la gente dice, no, se lo mostró antes. No han visto lo que yo les voy a mostrar ahora. Que ¿En es lo serio? siguiente. A él. A él voy a... espérate, casi la cago. Momento. Aquí estoy. Perdón, me había traspapelado. Ahora sí. Voy a abrir la página de Punto Ticket. A Ahí está la ver. página de Punto Ticket. Ahí está Gorilas. ¿Ah? Entonces va Bueno. pasando, bueno, Primavera Sound, Santiago, Festival. ¿Ah? Es todo lo que ustedes pueden comprar. Estos son los artistas de verdad. ¿Ah? Imagínate. Déjame a Google. Dame a Más que el Google Google. y déjate el resto. Entonces aquí Chao. está, si uno baja, Dua Lipa, qué decir. Bueno, si uno va Hija. bajando acá por Punto Ticket, van apareciendo también, pues, así como, pero los destacados. Aquí en esta parte ponen los destacados. Lollapalooza, ¿ah? La muestra de Van Gogh, Arjona y las cosas nuestras. No. ¿Por qué no estamos encima de Lollapalooza? No entiendo. Siempre yo sabía que algo así iba a decir. Oye, dime si no es divertido. Ya, Estamos debajo de mira, Van Gogh. Eso es lo importante. Yo vi la muestra de inmersión. ¿la viste? Esa. Sí. ¿Ya? Está muy buena. Aquí mi familia fue, yo tenía entrada comprada, pero teníamos que hacer para ese seminario, no me acuerdo, algo teníamos que hacer ese día y no pude ir, así que eso. Bueno, ahí está la cosa. Entonces, bueno, les quería contar, les quería mostrar. Algunos, yo sé, muchos de los que están viendo diciendo, ya están haciendo publicidad. Ya, bueno, sean amargos, weón. Llevamos más de 150 podcasts ahí gratuitos, los disfrutamos, comentamos. Déjenos que nos dé gusto ver esto en el aula magna del Seina. Bueno, ya viste, si usted quiere. Y bueno, ahí, Mayol. Está buena esa foto. Está buena. ¿Quién tomó esa foto? ¿Macari? ¿Quién tomó esa foto? No sé. Eduardo Fuentes. Sí, pues, es nuestro fotógrafo oficial. Tiene historia. Sí, tiene bueno, historia. es buena para la foto, Eduardo. Eduardo nos tomó en el primer Mentiras Verdaderas que hicimos en marzo del año pasado, del año pasado, y nos tomó a Macari y a mí, dijo, oye, ver, y nos tomó una foto. Y ahora es la foto que yo mando para toda la weá, currículum, toda la cuestión, porque maestro, ¿sí o no? Sí, completamente. Bueno. Completamente. Los Bueno. últimos talentos de Eduardo. ¿Va a estar Eduardo? ¿Lo vamos a invitar o no? Tiene mentiras, pero tranquilo que todo puede pasar. Todo puede pasar. Ya, muy bien. Aquí está digamos, el elenco titular, con Macari Mayol Quiroga, más Camilo Salinas, bacán, bien. Y entonces si uno entra ahí están los precios. Aquí algunos dicen, mira, lo único primero que yo quería decirles es que a mí me molesta acá que solo se ve básicamente Mayol y Macari. Quiroga quedó aquí mal. Bueno, pero es que tú elegiste la foto. Sí, yo elegí la foto. Sí. No, el problema de los encuadres de foto para los diseñadores es siempre... Ahí sí. Ya, y aquí sí. está.
Y aquí están. Y estos son, entonces, además decidimos hacer esta que queremos diamante, golden, silver, todas las cosas. Entonces, usted va a la Cosa Nostra, esto ni en el estadio italiano lo vivió. En el estadio italiano era cercano, no sé qué, pero esto que usted ahora va a la Cosa Nostra en baja diamante o en alta silver, en fin, eso es. Así que ahí Me está. golpeaste, me golpeaste esto con los Sí, precios diferenciados. sí, pues, Sí, bueno, porque es un teatro grande, en fin, no sé qué, se ve bien. Nosotros siempre, ayer estuvimos en el teatro, estuvimos ahí mirando, haciendo una prueba general con todos los técnicos, una reunión larga, estuvo Camilo Salinas, en fin, estuvimos con todos, mirando, porque tiene harta complejidad técnica para que Alberto esté efectivamente en su pantalla gigante y lo veamos bien y la interacción sea buena. Y siempre cada prueba visual que hacemos la hacemos poniéndonos en el último asiento de la platea alta, y es un teatro maravilloso, más de 850 butacas, se ve muy bien, es muy cómodo, las butacas son muy amplias, en fin, está de verdad precioso. Así que nada, pues este es un cariñito que queremos hacernos. En rigor es más barato que los seminarios Zoom, digamos. O sea, lo que quiero decir es que hasta la entrada más, hasta la primera fila es más barata que los Zoom, Pero igual tiene su lucha de clase, por de supuesto. los de 34.500 a los de 23. por supuesto. De hecho, la obra termina con una pelea de los públicos. Claro. Es, mira, no nos adelantemos, pero la lucha de clases se va a escenificar. Vamos a promover un estallido dentro del teatro, con quema del piano y todo. Sí. Igual nosotros ya hemos dicho que en rigor nos ponemos, bueno, a todo esto, la gente que quiera comprar la entrada busca por artista acá nomás, entonces puede poner Arjona y le aparece Arjona, ¿ah? Pero también puede poner la Cosa Nostra y le aparece la Cosa Nostra, ¿ya? Y va a llegar al mismo lugar y ahí hace la compra, si es que obviamente lo quiere, y lo esperamos el próximo jueves 13 a las 18:30 horas. Así que quería mostrarle, reconozcan que se nos provoca una pequeña chuchería, ¿no? Por supuesto, yo Sí, además me quedé mirando el peinado nuevo a Arjona, no lo había visto con ese look, me Arjona cobra un conmueve. poco más caro que nosotros, ya les mostramos. Los vi, oh, impresionante, impresionante. La cagó, la cagó. Es como la última llegada de Jesucristo, pero en vivo. Arjona es como el Piñera de la música, pop. Sí, pues. Bueno, yo le hice un capítulo de Arjona Piñera en el libro, de hecho, En el así libro, que sí, po. Está bueno, de hecho. está- Bueno, oye, hay dos alternativas. No lo hemos conversado antes, así que me arriesgo que aquí Mirko, le tengo sobre todo susto a Mirko, aunque quizás en Reyes Magos Alberto. Una es que cortemos ahora, digamos, chao chiquillos, gracias. No sé. Y lo otro es que yo les haga la pregunta obvia después de 2 jornadas de convención constituyente y les diga qué les pareció la elección. Muy bien. Yo pensé que iba a decir que lo íbamos a dejar para el teatro. En el teatro íbamos a comentar la elección. En una semana más, no, porque quizás Una caí ya, semana más ya está, ya no está existe. muerto. Ya, No, está démosle 10 olvidado. minutitos, démosle 10 minutitos, Por sí. ya, démosle, supuesto. ya. Bueno, ¿quién Démosle 10 parte? minutos. Ya, yo parto. Yo. Ah, tú ¡Ah! partís, ya. Dale, dale. Y quería partir yo, además. Ya, dale. No sé. Primero, mucha sorpresa mucha nostalgia del Partido del Orden, de los líderes ordenadores, de la cocina de Saldívar, la añoranza de la vieja forma de hacer política, que es la que está muriendo, ¿no? Un líder por partido, se juntan todos a tomar café en la recámara, bajan las decisiones, ¿no? Y se acatan, porque la política es una cuestión burocrática, entonces cada partido, cada congresista tiene su especialidad y el que negocia tributaria compromete los votos de la bancada y ahí le va viendo. Entonces, esa es la pirámide, la jerarquía. Claro, esa política es eficaz, perdón, es eficiente en términos de tiempo, a propósito de las leyes del padrino, ¿no? Pero es ineficaz, po. O sea, llevamos cuánto tiempo con un sistema político incapaz de solucionar ningún problema medianamente complejo los que tienen los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo de esa política que se hacía rápido sin, claro, hicieron una reforma tributaria, sí, pero ¿de qué sirvió? ¿Qué pasó con la reforma tributaria? ¿Arregló algún problema? ¿Cambió en algo el país? ¿Se ha podido tener una reforma previsional porque se haya negociado alguna ley subsidiaria del tema previsional, como el aumento del paso de las pensiones básicas solidarias de 0 a 60 lucas
gobierno de Bachelet 1, nada. Po. Entonces, tenemos que acostumbrarnos porque estamos en el momento cero también, de no solo una nueva institucionalidad, sino que de una nueva forma de hacer política, ¿no? Donde por algo no hay partido en esa convención constituyente, porque la gente no votó partidos, no votó lógicas de partido y no votó negociadores de partidos tradicionales, votó muchos más ciudadanos que están con otras dinámicas. Entonces, esta democracia que está terminando es una democracia formal, procedimental, como diría Bobbio, cumple esas dinámicas, pero carece de algo central, que es la capacidad de deliberar, aprender a deliberar. Y esto es un aprendizaje. Y los convencionales lo están aprendiendo. Ah, claro, pero es que hay que hacerlo rápido porque la imagen es mala, porque la foto... Bueno, es parte de las condiciones de dificultad, ¿no? La sociedad de la telepolítica, hija del neoliberalismo. A mí no me da problema que requiera un esfuerzo mayor, ¿no? De ponerse de acuerdo y eso sea eh, transmitido en directo para todo el país, con todos los elementos de incertidumbre, que es una palabra clave del tiempo líquido en el que estamos viviendo. Y entonces, desde el punto de vista del resultado, tampoco me sorprende que el eje PS Frente Amplio haya volado por los aires, porque todos los poderes son inestables, nadie puede mantenerlos por mucho tiempo, ¿no? El control de la convención por parte del EGPS socialista, expresado en el grupo Atria, Baza, etcétera, estuvo bien. Fue para inaugurar la convención, pero nada dura mucho, todo es volátil, y eso no va a escapar a las condiciones del gobierno de Boris. Pensar en esa gobernabilidad estilo Partido del Orden, sexenio Lago, no de cuatrienio Lago, ¿no? De verdad, sexenio, ¿no? De verdad que es un poco nostálgico y ridículo. Creo que eso es lo más importante, más que el resultado mismo. El resultado tiene un poco de la histeria de estos tiempos, con Twitter echando abajo una candidatura en una mañana, ¿no? Porque el problema de la candidatura de Ramón Arreyes, desde el punto de vista estructural, es que es el que no haya flotado esa candidatura es lo que finalmente viene a desordenar todo el naipe para después, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista sistémico, a mí me parece genial todo lo que ha pasado, porque es la política que vamos a tener que vivir. No es ya no va, alguien decía por ahí, espérate, que bueno, en la nueva constitución van a haber partidos fuertes como los de antes, vigorosos, que expresen el sentir popular y los grupos ideológicos. Yo lo había escuchado, entonces ahí, bueno, la política va a volver a ser lo que era. Nunca la política va a volver a ser lo que era. No, no tiene por dónde. No en este ciclo. Sí. Un vasito de agua. Estamos inaugurando. No, estamos. Ya. Oye, solo Alberto, entra tú, pero solo deja decir una cosa, así como la cuestión previa, a mí lo que ha pasado estos últimos 2 días creo que da permanentemente para 2 tipos de análisis, por arriba o por abajo, digamos. Un poco lo que hace Mirko ahora, esa mirada como por arriba, más sistémica, que yo creo que es bien interesante y que de hecho es mucho más dulce. Incluso lo que pasó en 2 días uno puede sacar lecciones bien interesantes, pero también es indudable que hay toda una lección ya política, coyuntural, y que se relaciona más con el próximo gobierno de Gabriel Boric y todo, donde deja 8.000 temas para analizar. O sea, en lo que hizo cada grupo político, cómo se fraguó, los liderazgos, los egos, las irresponsabilidades o no respecto justamente al futuro gobierno, y eso que es muy sabroso, probablemente en realidad se lo lleve con los próximos días, se los lleve el viento, y finalmente nos quedemos más con de alguna manera esta introducción que hace Mirko. Pero es interesante porque deja mucho, de hecho es como que ¿por dónde le entráis? Tenéis 10 temas, 20 temas, súper interesantes por dónde entrarle. El PC, el Frente Amplio, los sectores de izquierda, el movimiento, la inacción al parecer del próximo gobierno, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que yo creo que hay dos análisis. El análisis de cada uno de los sectores es súper relevante. Va a ser más extenso, por tanto probablemente lo vamos a ir haciendo en el tiempo y eventualmente en algún espacio de los seminarios que vayamos teniendo durante el próximo tiempo, porque eso tiene que ver con la capacidad de aprendizajes de los actores políticos relevantes, en el fondo.
y su capacidad de gestión política en escenarios determinados. Pero a mí me pasa lo siguiente, que yo tengo una postura, hay dos posturas hoy día sistémicamente. Una es una versión que yo he leído y escuchado mucho más liviana de la forma que lo plantea Mirko, pero se sostiene básicamente la misma idea de que hay una nueva forma de hacer y que esa nueva forma de hacer tiene condiciones que son distintas y no es analizable con los códigos anteriores, y que eso sumando y restando finalmente es algo bueno. Y hay otra que en su versión más altisonante señala que esto fue un circo, ¿ya? Que fue un espectáculo, que fue lamentable, ¿ya? Que fue desde una cosa gravemente infantil a un espectáculo impropio para los procesos políticos, en fin. La angustia de Eso, Esquella. claro. Y que eso en prensa Viejo ha tenido... culiao, un viejo culiao, como diría Redoles. Ahora se terminó de sellar con la declaración de las 11 de la noche, porque además, después de ese análisis, se presenta como candidato. Es que ella era el asesor de cultura de Lagos, po, Sí. amigo Eso- Tony, es una generación que ve con perplejidad este mundo líquido. Ahora, lo que yo creo es que mi postura en la práctica termina siendo como intermedia, pero en realidad tiene que ver con un enfoque del análisis que es distinto. A mí lo que me parece más interesante y más importante es la toma de conciencia de la importancia de los procedimientos, y que ese es un aprendizaje que es fundamental para lo que viene, porque finalmente la Constitución es fundamentalmente un conjunto de procedimientos. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Alguien sabe cómo se llegó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero que dijo votación papal? No. ¿Tú sabes? Nadie sabe. No, ¿No? nadie lo sabe. ¿Ya? Solo para decir, Sí. votación papal, lo conversamos ayer por teléfono, que es una manera de decir, es una votación que podría nunca generar un resultado. En una convención que tiene solo un año, en una presidencia que de 6 meses, donde estamos atrasados, no van a tener ni vacaciones, y se elige un sistema de votación que podría ser indefinido. Quiero dar un dato, o sea, nunca la Iglesia Católica, cuando eligió papa, se ha quedado sin papa. Los cónclaves duran lo que tienen que durar hasta que se llega con este sistema a un nombre. Y quiero aportar otro dato. Recién hemos visto en Europa el fin del gobierno de Angela Merkel. ¿Cuánto tiempo se demoraron en Alemania, ¿no?, en formar nuevo gobierno después de las elecciones? ¿Cuánto tiempo se demoraron? Meses. Ya. Sí, sí. Ya, pues, pero tenemos una convención de 6 meses. Son meses, pues. No, por supuesto, pues. No, sí, pero Así son los sistemas de búsqueda de acuerdos políticos entre bloques iguales. claro, pero a ver, pero si no se trata de dramatizar o desdramatizar, se trata simplemente de decir, se estableció una votación papal. Nadie supo por qué. ¿Ya? Y se estableció básicamente porque, o sea, pensando simplemente en el 50+1, pero no se estableció pensando en todos los procedimientos que implica. O sea, el cónclave, la forma, igual que en los juicios en Estados Unidos, de los jurados, la fórmula que se usa para que efectivamente la negociación tenga que acelerarse, en el caso del Vaticano, es que sencillamente No se va nadie. No se va nadie, es cónclave. Se pone una llave y quedan adentro, ¿ya? Y se les lleva comidita y qué sé yo. Bueno, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. No hay candidaturas. No se explicitan candidaturas porque justamente pasa lo que pasa, y eso genera una sensación inadecuada en la población que dice, pero ¿cómo? Si los candidatos no eran estos 5, ¿ya? Estos 7, y ahora han pasado 25 por encima. ¿Ya? ¿Por qué está pasando esto? Eso produce confusión. ¿Ya? No hay sistema de candidatos. Nunca debió nadie decir, yo soy candidato a presidente o vicepresidente de la convención, porque no hay candidatos. Suenan, se escuchan los rumores en el Vaticano de que tal y cual y qué sé yo. Se leen en el Corriere de la Sera.
Por eso fue tan importante, en su momento, en el famoso cónclave del 78, segundo cónclave del 68, luego el asesinato de Juan Pablo I, por eso fue tan importante que llegara un cardenal y de pronto se le vieran que sus calcetines eran púrpuras, lo que revelaba que estaba seguro que ganaba, ¿no? Ese cardenal atlético y sensual, ¿no? Era Juan Pablo II, que se pone el nombre del muerto, además, como gesto político, ¿no? Bueno, gesto político para afuera y para adentro. Mafioso. Sí, pues, un gesto político al estilo de Atila. Bueno, Italiano. claro, un gesto Polaco, italiano de un polaco, el primer polaco. papa no italiano en muchísimo tiempo. 400 años. Claro, exactamente. Entonces, es extraordinario. Bueno, la cosa es que todo eso nos revela que la forma de la votación papal tiene una estructura que determina sus resultados. Y esa estructura que determina sus resultados debe ser consistente con el procedimiento. Eso es lo que no pasó, y eso son los errores, a eso me refiero con los errores. Sí. O sea, lo que no pasó fue que no había conciencia de qué era la herramienta que estaban ocupando y qué podía implicar esa herramienta en el proceso. Tú no podías permitir que la gente se fuera en el auto y dijera, no, ya me voy a ir a descansar, porque la gracia justamente es que tengas que comerte la falta de descanso, tengas que estar allí, tengas que terminar, tengas que insistir en los acuerdos, no que quede, ay, posterguémoslo para mañana y veamos qué pasa. No, esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces, es importante. ¿Qué pasa, Sandro? Reyes Magos, pues bueno. Espérate, dame un segundo. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos calladitos? Bueno, hay que consignar que la clave de un cónclave de elección de papa son los famosos llamados cardenales electores, que son los negociadores. Entonces, los verdaderos actores políticos de un cónclave no son los cardenales que son los candidatos o los que se tienen como candidatos, sino quienes negocian por ellos. Eso es muy importante. Ahí no sabemos, no tenemos un detalle aún suficientemente preciso para saber si existieron estas figuras, si por ejemplo Cristina Dorador negoció ella por sí misma o había alguien que, como corresponde a la lógica de un cónclave, negociara por ella. No, a mí me da la sensación de que efectivamente eso no pasaba, porque había grupos que eran porque son bastante como transparentes. Hay una cosa que es cierto, creo que lo dijo, ¿quién lo dijo? No sé si fue Stingo o Baradit, alguno como de los más conocidos, en estas transmisiones decía una cosa que era obvia, sentido común, dice, bueno, acá estamos, incluso las negociaciones entre votación y votación se hacen con todas las cámaras, o sea, efectivamente sabes con quién está conversando cada uno, no hay ningún espacio. Y eso es interesante, o sea, por supuesto, yo insisto, yo creo que hay una mirada de eso bien interesante, porque no es que eso en sí mismo articule y cambie de manera, digamos, radical la política, es decir, el Parlamento, el gobierno, pero entrega ciertas luces de que es posible, con sus luces y sombras, que la cosa sea distinta. Y de hecho, solo digo que el resultado termina siendo bien interesante para los propios objetivos de la convención. Es decir, si tú hubieras visto antes, pero déjame hacer el disclosure y ir directamente al tema del Frente Amplio. Yo creo que no se puede dejar pasar, independiente de todo este análisis, si uno analiza cada uno de los grupos políticos, las cosas que pasaron, el resultado, me parece que si hay una elección que es tan categórica, tan profunda, tan llena de errores, 48 horas del terror para el Frente Amplio, que si tú me preguntáis, creo que pueden verlo como un sentido de oportunidad. O sea, si lo dejan solo pasar, creo que sería lo peor que podría pasar. Estoy pensando en el gobierno de Gabriel Boric. Estoy pensando, me salgo un poco de la convención. Lo que hizo el Frente Amplio en 48 horas fue un desastre, pero por arriba y por abajo, porque no le resultó nada. Porque se la jugaron en las dos primeras rondas por Ramona Reyes. No tenía por dónde, era cosa de googlear para darse cuenta que no se iba a sostener. Ese mundo, no Agustín Esquella, ese mundo sí conoce cómo funcionan las redes. Y saben que las redes te bajan candidatos así. ¿Alguien tenía alguna duda que efectivamente eso no se sostenía 3 horas? Entonces, se hace una alianza que además, lo dijimos hace una semana, si Gabriel Boric hubiera visto y el entorno, yo todo el mundo, hubiera visto la bolita cristal, hubiera visto, mira, ¿sabéis qué? Quedó María Elisa Quintero de presidenta y Gaspar Domínguez de vice. Gaspar que estuvo en Seminario de la Cosa Nostra, la gente lo conoce.
estaba buena. O sea, yo creo que lo habrían firmado. Bueno, el Frente Amplio hizo todo lo posible para que eso no sucediera. En realidad no es que no querían que sucediera, pero llegaron tarde o muy adelantados siempre. Lo de la Beatriz Sánchez. Lo dijimos acá hace una semana. Le infligieron otra derrota. O sea, la Bea debe estar buscando en este minuto al hueón que le haber dicho, hueón o hueona, no tiene por qué ser masculino, que debe haber sido el primero que hace unas 2 semanas le dijo, Bea, deberías ser candidata a presidenta. Porque la Bea fue candidata a presidenta hace una semana. Después lo empezaron a matizar y le bajaron para vicepresidenta. Finalmente, en una gestión desesperada, ayer igual la subieron como candidata a presidenta, sacó 3 votos y fue indigno. Entonces, bueno, digo, de verdad las 48 horas del terror del Frente Amplio, apoyando a Ramón Arreyes, después se bajan con la Cristina Dorador, pero cuando ya se habían activado todas las alertas de los movimientos sociales, de los chingas, de los comunistas, etcétera, y por lo tanto ya no estaban, ya no se generaban las condiciones. Y ayer, en la 9ª elección, no votan por María Elisa Quintero, según reconoce hoy mismo en la mañana Fernando Batria, porque pensaban que la primera votación, no Fernando, no era la primera, era la 9ª. ¿No? En la 9ª votación pensaban que en ese minuto cada uno votaba por el suyo. Y de hecho casi les resulta. Si no fuera por Roberto Celedón, increíble lo que hizo, notable lo que hizo, y no me acuerdo el nombre del candidato del convencional de derecha, porque si no, María Elisa Quintero no saca los 78 votos. Bueno, claro, para Twitter, digamos que, como hace este titular, María Elisa Quintero es presidenta con votos de derecha. Hay Sí, un voto de derecha que la exactamente. logra ser presidente, si no, no sería presidente. Y con el voto de un candidato a presidente de la convención. Roberto Celedón, que bueno, habla tan claro, digamos, de lo que ha sido la trayectoria de Roberto Celedón, maravilloso. Pero fíjate, ¿qué hubiera pasado si entonces saca 76 votos nomás? Capaz, o sea, en una de esas, listo, y en la segunda lo ratifican, en la 10ª. Pero también podría haber empezado un proceso de degradación como lo que le pasó a Cristina Dorador, que estuvo así de ser electa. Entonces, ese nivel de irresponsabilidad, ese nivel te juro, de amateurismo del partido del presidente. Si el Frente Amplio es el partido del presidente. Entonces, lo que yo digo es que aquí hay una alerta temprana, ya me estoy saliendo de la convención, pero yo creo que es súper importante ver, y en la interna, ya afuera se va a decir lo que se va a decir, pero en la interna yo creo que tienen que hacer una mirada, porque no es que se condorearon en una votación, fue el proceso completo, antes, durante, bueno, antes y durante. O sea, es que mira, Darío, lo que pasa es que yo creo que lo más importante no es, o sea, yo estoy de acuerdo con que lo que pasó fue lo mejor al final. O sea, quedaron dos súper buenos nombres. Gaspar hizo una entrada en el sistema espectacular. Su primera entrevista, lo que él dice es de una claridad contundente. O sea, Gaspar Domínguez es muy bueno. O sea, va y dice, mira, nosotros o bajamos al 15% de lo que teníamos pensado escuchar a organizaciones sociales o no llegamos a la fecha. Así, despeja el escenario, te dice, todos sabemos que la cuestión, tal como iba, era imposible llegar. Entonces dice, no, al 15%. Si queremos escuchar el 100%, tenemos que pensar entonces en un acuerdo político con amplio. La crudeza de un cirujano. Exacto. ¿Va? Y tira el escenario inmediatamente sobre la mesa. Que yo creo que es súper importante en un momento como este, donde, incomprensiblemente a mi juicio, yo le he hecho la crítica a Jaime Baza, no a la Convención Constitucional, a la Convención también he hecho críticas, pero la que hice fue a Jaime Baza, respecto a que el último tiempo entró en un tono más político, más tradicional, donde no quería hablar de los problemas más complicados, donde se escudaba. No, esto fue, vamos, a ver, si esta es la situación, en eso estamos. Bueno, en ese contexto, yo creo que fue bueno lo que pasó. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿los actores políticos, cuando estaban en medio de todo esto, sintieron que estaba pasando algo bueno o se sentían descontrolados? Los que estaban adentro, los que tuvieron la posibilidad de diseñar su propio proceso. Ese es el punto. ¿Por qué digo esto? Porque lo fundamental de una constitución es exactamente lo que aquí a ellos les falló. Y ese es el aprendizaje. Lo fundamental de una constitución no es que yo diga se garantiza el derecho a la educación, sino cómo construyo el edificio que procedimentalmente garantiza el derecho a la educación. La gracia de la constitución es que dice, vamos a distribuir poder. No dice eso. Lo que dice es, oye, ¿cómo hacemos los nombramientos? ¿Quién nombra a quién?
Eso es lo fundamental. Y aquí lo que falló fue un nombramiento, en el fondo. Un sistema de nombramiento. Digo falló en el sentido no del resultado, digo falló en el sentido de que los mismos constituyentes estaban insatisfechos con su propio procedimiento que se habían otorgado ellos mismos o que venía desde el gobierno y que ellos habían validado para la selección. Y que habían vivido una jornada inaugural hace 6 meses atrás que había funcionado fácilmente la elección porque venían con un acuerdo grande, pero que en la medida que no llegaron con un acuerdo grande y dijeron vamos a ir a competir, se les enredó el escenario y descubrieron cosas que no se habían dado cuenta que existían, que eran problemas. Eso es lo que no puede pasar en una redacción de una constitución. Entonces, ese es el aprendizaje que a mí me parece más importante. Eso es lo que no puede pasar en la redacción de una constitución a la chilena, que son constituciones hechas para un sistema hiperlegalista, Por ¿no? Que se supuesto. fundamenta en estructuras súper armadas de interpretaciones jurídicas y normas, no se llama, ¿cómo se llama? Evidentes, ¿no? Muy, muy minuciosas. Bueno, Por eso que la Constitución del 80 es una camisa de fuerza. Entonces, exacto, yo creo pero que si justamente, tú miras lo que está pasando, va a ser imposible en el tiempo que queda que tengamos una constitución de ese calibre, y eso es bueno, porque en los países desarrollados, que lo son porque tienen culturas que le permiten serlo, ¿no? Las constituciones son enunciados de grandes principios. Y entonces lo que viene después es un debate de la aplicación de esos principios. Y no se necesita un experto procedimentalista para que te lea el inciso F, que es el que tú vas a invocar justamente para que ocurra o no ocurra algo. Yo estudié Derecho Constitucional, Pero, estudié la Constitución del 80 en la universidad, en el curso de Derecho, y es exactamente eso, ¿no? Una camisa de fuerza expresa muy bien la cabeza de Jaime Guzmán, llena de resquicios y cosas. No sé decir, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero, y el pero es gigante. Y así te vas por distintas áreas. Entonces, me parece mucho más natural que expresemos, dejemos un marco general, lo que se llama una constitución flexible, ¿no? Mínima. Un conjunto de enunciados con algunas definiciones claras, porque eh, estamos en un momento de organización del poder en que es imposible sujetar a un conjunto de normas a las comunidades locales que van a deliberar, a un conjunto de actores que están emergiendo, a ciudadanos empoderados. Y entonces las decisiones concretas de los casos van a venir probablemente con diferencias en cada circunstancia. Lo que se decida en un territorio no necesariamente va a ser lo que se decida en el otro. Y eso nos deja de hacernos un Estado o una comunidad política. Lo que cambia es una cultura de 200 años que ordena el país de arriba hacia abajo, po, weón. pero ¿sabéis qué? Es una discusión más larga, no tiene que ver con lo que ha pasado estas últimas Es que va para 48 allá, horas. es que va No, para no, allá. pero solamente déjame decir un matiz, después lo desarrollaremos en otras oportunidades. Pero lo que tú señalas, que es una versión entrada, pero hay muchos convencionales que representan a su vez mayorías que se estructuraron, que lo voy a parafrasear porque nadie lo está diciendo así directamente. Dicen, mira, ¿sabéis qué? Parece que hay una historia en Chile en la cual la política lleva un proceso de degradación de 50 años, porque eso es lo que sucede. Y por lo tanto la política ya no crea. Si ese ha sido el gran problema, no son 30 pesos, son 30 años que la política no sirvió para nada. La política inútil, como decía Alberto Mayor. Porque finalmente toda la toma de decisiones se hace en la bolsa, se hace en la banca, se hace, no digo en los poderosos solamente en el sentido de un grupo de viejos multimillonarios malos, también, sino que en un entramado, en una lógica donde finalmente somos más consumidores que ciudadanos, para decir algo así como súper simple y leve. Y eso es justamente, yo suscribo ahí un poco lo que dice Alberto, que es necesario, no solamente en un listado de derechos que no garantiza en sí mismo nada, sino en un entramado, en la sala de máquinas, que posibilite que la política de ahora en adelante sea una política útil. Y en eso, no sé si mínima o máxima, lo que digo es que la Constitución tiene que responder a esa necesidad para que efectivamente en 5, en 10 años más, los gobiernos de turno que sean electos, en fin, puedan hacer lo que dicen que van a hacer. Y eso yo creo que es súper clave y entiendo en ese sentido que la discusión es relevante y no solamente decir, bueno, quitémosle los mecanismos de fuerza de Guzmán, que por supuesto es un paso, sino que avancemos, insisto, en que la Constitución sea lo que garantice que la política permita hacer política. Yo creo que esa hueá es clave. claro, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que la discusión que plantea Mirko a mí me parece súper interesante como
como la cuestión filosófica de fondo de la discusión, que debiera imprimirse finalmente en la resolución de esa discusión, debiera imprimirse en la forma en que se lleva a cabo el proceso. Pero justamente lo que extraño es que si eso es tan así, porque en el fondo aquí hay una hipótesis de base, que la ocupan no solo los chilenos sobre Chile, la ocupan los extranjeros también sobre Chile, analizando esto. A ver, en las escuelas de derecho del mundo, este proceso constituyente chileno es muy importante. Y es muy importante no porque sea justo la asamblea constituyente que está vigente hoy día, ¿no? Sino porque hay una conciencia del peso del derecho en Chile y por tanto del ejemplo que puede ser esa constitución, la experiencia chilena, para muchas otras constituciones. O sea, lo más probable es que un país como, que vaya a ser una constitución nueva en un país nórdico, en Europa, en Asia o en África, lo más probable es que si de pronto va a decir, oye, me interesa revisar el caso X, ¿ya? Le va a interesar revisar el caso chileno. Y no es tan probable que le interese revisar, salvo por cómo se jodió el proceso, casos como el de Venezuela, ¿ya? Donde la Asamblea Constituyente quedó vigente para siempre como otro órgano legislativo para legislativo, una cosa, un caos, ¿ya? Bueno, entonces es obvio que eso en ese sentido es importante. ¿Por qué? ¿Y por qué Chile tiene esa condición jurídica? Porque Chile no era una nación antes. Chile, para citar a un autor norteamericano que investiga sobre Chile, decía, Chile no es un país, no es, it's not a country, it's a country club. ¿No? ¿Ya? Entonces, me comentaba una persona hace mucho tiempo que conversando, un extranjero que había llegado a Chile alguna vez y le preguntaba a los chilenos, le decía, y en una reunión le pregunta a un ejecutivo, le dice, oye, ¿cuántos habitantes hay en Chile? Somos poquitos, 100.000, 200.000, le dice. Entonces Qué notable. Pero, ¿todo esto que estás diciendo es cierto o es de tus clásicas mentiras, pero que suenan bien? No. Si mi única fake news fue la de Marat, así que no me vengan con nada. No, tenía otras más. No, tenía otras más. Tengo otra, sí, tengo otra, pero son dos. Bueno, ya. Entonces le dice, pero ¿cómo si yo? No, lo otro. Lo otro, o sea, los 15 millones es otra cosa. Entonces, bueno, eso tiene que ver con las oligarquías latinoamericanas, donde Chile es el país emblemático de la oligarquía, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que entonces, como no había una nación de base, no había una posibilidad de recurrir a una especie de derecho consuetudinario, un derecho de costumbre, no había la posibilidad de centrarse en simplemente traducir a derecho aquello que todos sabemos que es así. Lo que hubo que hacer fue construir un Estado y desde el Estado construir una norma que construyera la nación, ¿no? Y por eso Chile es un país como de diseño experimental. Por eso nos pasan todos los diseños experimentales. O sea, el socialismo democrático, ¡pum!, Chile, primer caso. El neoliberalismo a nivel mundial, Chile, primer caso. La transición institucional haciéndose amigo de los dictadores, Chile, primer caso, ¿no? Y ahora estamos en el primer país saliendo del neoliberalismo y estamos en el primer país haciendo una convención constitucional con paridad de género, con la inserción de los pueblos originarios, con consulta indígena, con todos esos procedimientos. Bueno, somos los reyes del experimento porque creemos en el experimento formal. Y eso hace, entonces la pregunta es, si vamos a estar convencidos de que eso no importa, que sería una gran revolución, está bien, pero hagamos la discusión, cerremos la discusión y no estemos con el alma dividida en dos, ¿ya? Creyendo que estamos haciendo una cosa y haciendo la otra. Yo creo que ese es el gran tema que queda, a mi juicio, de esta jornada interesantísima, divertidísima, de que ocurra. Son buen par de nombres, cerramos con eso. Son buen par de nombres, yo creo que lo pueden hacer bien. Muy buenos. Y nuevamente, bacán, gente, digamos, desconocida, y por lo tanto, ciudadanos comunes y corrientes, que uno se los topaba ahí, bueno, no en el metro, porque son de regiones. El Gaspar Domínguez, médico allá en Palena, en Chaitén, lo tuvimos en los seminarios, bellísima persona. Yo a María Elisa no la conozco, pero... Brillante. Bueno, o sea, de verdad, yo creo que... Bueno, y eso solo quiero cerrar con esta idea. Puta que tiene magia la convención. El martes fue un desastre, weón. Un desastre.
o sea, un desastre, no lo digo en términos, pero igual esta cosa para el gran público, y no sé qué, y no se daban los votos, inventaban. De hecho, Gaspar apareció en un minuto inventado ya en las últimas como candidato a presidente, casi lo queman. Pero finalmente al día siguiente ya se ordena un poco la cosa y aparece la magia. Y eso que tiene la convención, bueno, no tiene ninguna otra institución. Así que son los primeros chispazos de lógicas parlamentarias, a mi juicio. De nuevas formas ¿No? parlamentarias. Oye, ¿qué tiene que ver el PC con independientes no neutrales? Se supone que están para hacer exactamente lo contrario. Léemelo en la ley izquierda-derecha, a ver. Totalmente. Dame la no calza. racionalidad de No calza. izquierda. Además que No va Independiente más. estaba con el Frente Amplio todo el rato. Claro. Venía estando no, si el Frente Amplio y el PS no cacharon la movida, no supieron leer. Atención, alerta. Y Barraza va a ser condecorado con la medalla Lenin. Marco Barraza, nosotros lo hemos dicho en este seminario, o sea, en el podcast, anótenlo. Va a ingresar al teatro de Mira. el Alejandro Lipchuk. Va a ingresar al teatro Alejandro Lipchuk con... Deberíamos invitarlo a... Con la internacional, con el de fondo la internacional. Ya, lo voy a decir. Aquí condecorado por el camarada secretario general, por honores a la causa del proletariado. Hablando con una persona de derecha muy importante, me dice, Barraza es un político excepcional. Esto antes de la convención, antes. Hace una semana. Ya. Viene de una vieja familia de dirigentes del Salitre, es decir, del corazón del PC. Y el PC es un partido institucional y con visión de largo plazo. ¿Ah? ¿Cómo la vieron? El tema es que ya no podemos hacer cambio en las candidaturas, pero se movió la agenda. Hoy tenemos seminario de las 50 leyes, pero que hicimos el 2021. Barraza está haciendo méritos para el Padrino Awards del 2022. ¿Quién sabe? Quizás entrar como candidato. Oye, vamos cerrando esto. Ha sido un placer. Yo vuelvo a mostrar esto. ¡Eso! A ver, por ejemplo, ¿para qué tan adelante? ¿Para qué los cuicos? Como decía John Lennon, los de los asientos delanteros, mueva las joyas, el resto puede aplaudir. Ya, estos, los de platea alta golden, son los que aplauden, pero igual con... A ver. Oye, mira, no quedan tantas entradas. No. Hay que apurarse. Hay que apurarse. Si quiere ir, si quiere no va nomás. Si no hay problema, no encontramos los podcasts, si no hay rollo. Pero yo digo, si quiere ir, apúrese. ¿Quiere tocar a Macari? ¿Quiere tocar a Macari? Esa es la pregunta. ¿Quiere escuchar a Camilo Salinas tocar el piano con el pie? Como lo hizo en el Mentiras Verdaderas, pero no lo enfocó la televisión. Sí, pues hasta el día de hoy todavía... Hay una parte que tocó con la pata el piano, ¿no? Extraordinario. No te puedo creer, yo no sabía. No, pues si no no lo enfocaron. Lo preparó, se hizo ahí unos masajes, porque implican un minuto que está ahí, y sube la pata, ¡pah! Y le pega, como le encanta, el weón destroza los bajos, ¡pah! Le encanta. Bueno, eso lo hizo y lo va a hacer ahora de nuevo. Yo pensé que lo iba a hacer en su concierto, yo fui a su concierto, al Seina, teatro lleno, y no lo hizo porque estaba más fifita con el Dile que si no lo hace le va a llegar una cabeza de caballo. Tiene que hacerlo. Sí. Y entre el público asistente vamos a regalar una cabeza de caballo. Va a ser una locura. Ya, un placer. Hoy día tenemos seminario de las 50 leyes. El sábado entregamos los Padrino Awards. Voy a batear un Fredo, voy a dar un bonito Fredo para batear, pero no va a ser Piñera. Capaz que sea Atria. ¡Yo! ¡Llegaron sin por hueones! ¡Perdieron todo! Ya, chao pescado, nos vemos. Chao. Adiós.